Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a las lecturas de un man cualquiera. Esto es algo que hace rato quería hacer, un video hablando de los libros que he leído recientemente. Y como no sabía por dónde empezar, pues eh, se me ocurrió empezar por una de las lecturas que hice más recientemente, que fue El misterio de Salem Slot de Stephen King, la famosa novela de vampiros de Stephen King. Esta traducción pues es como una de las más recientes o de las más famosas. El libro se debería llamar pues de acuerdo como a su título original en inglés, Salem's Lot o el lote de Salem, que es sencillamente pues como el nombre que se le pone al pueblo donde ocurre la historia. Es una novela que a mí me gustó mucho a partir de la segunda lectura. La primera vez que la leí recuerdo que no me gustó tanto, pero es una historia muy interesante. Más allá del tema de los vampiros, es una historia que vale la pena mucho leer. Es una historia que atraería mucho a los aspirantes a escritores, porque el protagonista es un escritor y se refiere bastante pues como a los problemas, a las dudas, a, a todos mm, a todos los enfrentamientos mentales por los que pasa un escritor a la hora de construir una historia. Pero más allá de eso es la historia del pueblo. Es una historia muy interesante eh, porque no tiene un protagonista central realmente. Es la historia de todos los habitantes de este pueblo y cómo sucumben a la presencia del mal, a la presencia del mal que está representada, digamos, en una casa que está ubicada en una colina y que parece que mirara a todo el pueblo y los dominara con la historia terrible que ocurrió allí, que es la casa de los Marsden, que es un homenaje que hace Stephen King a la novela de Shirley Jackson, La maldición de Hill House. La idea de que una casa puede estar maldita y al estar maldita puede contagiar de su maldición a todo el pueblo eh, donde está la casa. Entonces es una historia muy atractiva, es una historia muy oscura. Eh, Hasta donde tengo entendido es la historia que mm, permitió como que Stephen King se ratificara como autor de terror, que fue su segunda novela publicada. Y en cuanto a la historia y a la prosa, es una historia supremamente bien escrita, que da gusto leer, eh, que tiene, digamos, pasajes muy poéticos. Eh, Quisiera de pronto hacer otro video más extenso donde pueda leer algunos pasajes, pero me llama mucho la atención pues que esta historia sea como una de las más famosas de Stephen King y probablemente una de las más subvaloradas podría decirse. Eh, Porque realmente hay allí pues un homenaje no solo a Shirley Jackson, como dije hace un rato, sino sobre todo pues a la clásica novela de Bram Stoker, Drácula, eh, con la que tiene muchos paralelos en cuanto a la escritura, en cuanto a la creación de los personajes, en cuanto a la organización de la trama y también pues al uso del lenguaje, si bien pues ya hay una separación, porque Salem Slot no está contada por medio de cartas y diarios y telegramas como Drácula, ya eso es una narración completa, pero Stephen King de todas formas homenajea constantemente eh, la historia de Bram Stoker, la hace sentir bastante interesante en su libro, como una especie de actualización de la temática de los vampiros. Y bueno, Kurt Barlow, que vendría a ser pues como el vampiro central, eh, es como una especie de clon literario de, del conde Drácula. Entonces es una historia que recomiendo mucho.
Es una historia que vale bastante la pena leer, es una historia muy conmovedora. Más allá del terror hay un drama humano y un drama social muy interesante, el que está allí relatado. Eh, y tiene, digamos, una gama de personajes muy grande que le permite a uno como, no sé, sentirse muy identificado con, con su contexto social. Eh, Permite que los lectores se identifiquen como que forman parte de una historia colectiva, que cada historia individual de cada ser humano eh, siempre hace parte como de una trama más grande, de un contexto en el que cada historia individual siempre va a estar cruzándose con otras historias individuales. Entonces es una historia muy interesante, es una prueba pues de que Stephen King conocía muy bien su trabajo desde el inicio. Es una historia muy oscura, en ciertos puntos muy negativa. Podría incluso sonar hasta depresiva para personas que sean como muy optimistas. Pero vale la pena adentrarse en esta historia, conocer un poquito pues como la dinámica de los pueblos de América, eh, la presencia del mal, no solo como un factor cultural, sino como realmente pues una presencia externa que influye en las vidas y en la manera en que los pueblos nacen, crecen, tienen su progreso, su desarrollo, y luego inevitablemente decaen y mueren. Así que pues quería hacer este video como una rápida recomendación, una primera novela a recomendar de Stephen King. Y espero pues como tener la oportunidad de hacer otros videos con recomendaciones más puntuales, tomar citas, leer pedacitos pues del libro para que se comprenda un poquito mejor, porque estas historias son interesantes y están muy bien escritas, muy bien escritas. Entonces, El misterio de Salem Slot, la novela de vampiros de Stephen King, súper recomendada. Nos vemos si, si encuentro pues el ánimo para seguir haciendo estos videos. Cuídense bastante.